Bueno, ¿ya estamos todos? ¿Todas? Vale, pues voy a contar un poquito de historia de las jornadas en las que nos encontramos. De nuevo, muchas gracias por venir y que se sigan haciendo muchos años más. Fue una tarde del mes de junio del 2003 cuando el profesor Julián Casanova vino al barrio para hablarnos del sindicalismo de Aragón. Y ese mismo año nos lanzamos a organizar el primer ciclo de conferencias en el mes de diciembre. Estas conferencias se agrupan con el título La otra es historia. La que hicieron los hombres y mujeres anónimas en su vida diaria. La que hicieron nuestros vecinos, los Muñoz, los Mur, los Losilla, los La Viñeta, los Murillo. A partir de la edición de 2016, y a propuesta de uno de los ponentes, decidimos modificar el título de las jornadas a Jornadas de las otras historias. Pues entendemos que la realidad es tan amplia como las personas que la viven. No queríamos conocer la historia de los vencedores, la que siempre se nos ha contado, esa misma que a veces se nos oculta en los planes de estudios por estar al final de los libros de texto. Queríamos oírla de las voces de historiadores atrevidos, rigurosos y minuciosos en sus estudios. A lo largo de estos años han ido pasando por nuestro local los más prestigiosos historiadores de Aragón y de parte de España. Para todos ellos no tenemos más que palabras de agradecimiento por la gran ilusión con la que vinieron, con la serie de facilidades que pusieron para estar con nosotros y contarnos un periodo de nuestra historia tan convulso. Este año celebramos 20 años de jornada, ya que en 2020, por la pandemia del COVID, no pudimos realizarlas. También van a ser especiales porque queremos dedicarlas a un compañero y amigo, Paco Felipe Ayala, que estuvo hasta su jubilación trabajando en la FAD, llevando la comunicación y la revista a la calle. Después de su jubilación se incorporó a la asociación y estuvo unos años en la Junta y dedicado en especial a la organización de estas jornadas. Pues entonces las hace, yo creo que más especiales que nunca, ¿no? Que aparte de celebrar los 20 años, pues lo hacemos en el recuerdo de Paco, que para mí también, yo le conocí muy poquito y lo poco que lo conocí me llegó
al corazón y que aprendí también mucho de él. Y nada, pues hoy no había mejor manera que empezar el día de hoy, el primer día, pues con un libro que se ve que puso mucha ilusión y tenemos aquí un cachito de nuestro libro. Hola, buenas tardes. Pues vamos allá sin anestesia. Presentar este libro, presentar un libro siempre es complicado. Evitar sobre todo que no se convierta en un contar el libro, porque a veces vamos a presentaciones de libros donde salimos al final con que no es necesario ya leerlo porque ya nos lo han dicho todo, ¿no? Pero en este caso aparte de ser breve, yo quisiera decir que para mí es especial porque tuve la suerte de vivir los últimos tiempos con Paco. En el momento, nos conocimos hace 3 o 4 años nada más, aunque probablemente, como ocurría con él, era un hombre muy popular y entonces nos habíamos visto y tal, pero de manera más continuada y más directa fue sobre todo los 3 últimos años en los que nos pasamos listas de muertos. Él trabajaba sobre todo en hacer una contabilidad de asesinados en la guerra civil por barrios, sobre todo. Yo tenía un listado general y él, de ese listado general, quería que fuese muy visual, y además creo que se expuso aquí, si no recuerdo mal, que fuera muy visual la cantidad de asesinados que hubo en la ciudad de Zaragoza por barrios, porque eso hacía mucho más directo la visión de lo que fue la represión en Zaragoza, que todavía está por decir y por contar. En los últimos tiempos él me propuso empezar a trabajar un libro que es el que tenemos en definitiva esta tarde aquí, que era el libro de Juanico el Barbero, o como él se llamaba, Jusamar, de Juan Sanz Martínez, y empezó a trabajar en él. Lo que quedamos en que cuando lo tuviera listo, que tuviera una redacción, optó finalmente porque el original del libro es este, que tengo aquí. Es un libro que trata muchísimos más acontecimientos. Él decidió, y además nos pareció muy oportuno, que íbamos a llegar únicamente hasta donde él decide marchar al exilio. Por tanto, quedaba una publicación muy coherente que era contando toda la infancia, la juventud y digamos todo el desarrollo bajo la dictadura de Primo y la Segunda República fundamentalmente. También habla después de la guerra, uno de los apartados 18 de julio, etcétera, etcétera. Y ahí decidió Paco que se acababa y así lo pensamos, de modo que la tarea que se echó él al cuerpo fue entrar, revisar el libro. El libro, como todos los libros, tiene errores, tiene también contradicciones de redacción, y él se dedicó a dejar una publicación perfectamente vista y limpia. Y justamente cuando acometía la segunda parte, importante, porque le parecía que un libro así necesitaba explicaciones, por tanto había que meter algo que no está en la edición original de Jusamar, decidió que había que ponerle notas, ¿no? Y ese es su último trabajo, que desgraciadamente no llegó a acabar del todo, pero que con la ayuda de otros amigos, de Agustín, decidimos que por todos los medios había que acabar el trabajo de Paco, había que revisar lo que él había dejado y hasta donde habían llegado y completarlo para que tuviésemos en las manos el libro que le hubiera gustado seguramente ver a Paco. Y es lo que afortunadamente para nosotros
estamos aquí viendo, que fue la idea de recuperar a este buen barbero anarquista, y por otra parte pues la desgracia de que Paco no llegase a ver el final de su obra, a lo que a él había dedicado tanto tiempo y tanto esfuerzo. No mucho más. La editorial Comuniter, para los que nos sigáis, cada vez va siendo más gente, nos dedicamos a hacer este tipo de publicaciones que, como diría nuestro editor Manolo Baile, son todas las ediciones que no hace ninguna otra editorial, por razones muy obvias, que empiezan por el interés del material. Yo he traído aquí una lista, fijaos, de tema libertario, anarquista, y así visto por encima, los títulos que ya están publicados y que cualquiera puede ver en una biblioteca o los puede adquirir, etcétera. Pues fijaos, La tierra baja en llamas, de Fermín Escribano, Un burgués entre anarquistas, de varios autores, Masinos en la encrucijada social, de Fermín Escribano, Los anarquistas que amaban la política, de Peiró, La ternura del pistolero, Batiste el anarquista indómito, Julián Escuer Fustero, Sendero hacia la libertad, Mujer contra mujer en la Cataluña insurgente, de Laura Vicente, etcétera, y seguimos. Quiero decir con esto, y ahora en Máquinas, que saldrán en los próximos meses, un libro dedicado a un anarquista de Villarquemao, hecho y preparado, aparte que por nuestro amigo turolense, que es Serafín Aldecoa, pero sobre todo por una mujer de Villarquemao. Ya sabéis que Villarquemao es un pueblo en la provincia de Teruel que se distingue porque hay cerca de 200 de sus habitantes que viven en Montreal. Yo siempre hago el chiste de que se equivocaron, querían haber ido a Montreal, que está ahí más cerca, pero acabaron en Montreal, Canadá. Y una mujer de esta emigración ha sido la que me empujó para que se hiciera, y es un libro interesantísimo, lo veréis cuando salga. Y otro libro de Longarón, de Ángel Longarón, que es un anarquista que tiene una curiosa unión con un libro que ha sacado Chordica y que ha tenido mucho éxito, creo que por la 5ª edición, de Marta Borraz. Y porque Ángel Longarón es un personaje de Ayerbe y que describe sus hazañas en la guerra civil, muy complementario a lo que había publicado antes otro anarquista que nosotros reproducimos en esta misma colección. Y no me voy a alargar más. Quiero decir con esto que el tema libertario, sobre todo, nos interesa mucho todos los puntos de vista sobre Aragón, para recuperar, porque esa es la verdadera idea que tenemos, es recuperar la memoria democrática y la memoria libertaria, o la memoria comunista, o la memoria socialista, es decir, todo que complemente esa visión diversa de lo que ha sido la historia de Aragón en por lo menos los 2 últimos siglos. Y no mucho más. Esta es una colección, y con esto acabo, que dedicamos precisamente a recuperar libros que están inencontrables. Y yo tengo este libro que he enseñado, y creo que por ahí Agustín tiene otro tomo, que tengo firmado por el propio Jusamar. Me lo dedicó porque llegué a conocer a Juanico el Barbero, y no me regaló me regaló 4 libros que él había escrito, 2 dedicados a sus memorias, cada vez más. Estos son muy concretos, el que hemos editado, pero a partir de aquí, el exilio, el hombre se va dispersando y acaba haciendo cosas, como diría yo, pensamientos, tochos dedicados a pensamientos, versos malísimos, etcétera. Pero bueno, es algo donde le llevó su evolución personal, y al fin y al cabo, el hecho que me lo regalase, yo los guardo como un tesoro que me dio este hombre, al que le metí a raíz de conocerlo, creo que aquel año, además he estado pensando, que tengo una memoria atroz, he estado pensando cuándo, pero un año que metí a él y a
y a ya me acordaré del otro nombre, los metí en una celebración en Cálamo del 14 de abril, en una mesica los dos con la bandera republicana, y tan ricamente. Jusamar se marchó contentísimo, ya no lo he vuelto a ver más, pero me mandó una carta y yo creo que volvió otra vez al Brasil, donde había estado mayormente en su exilio. Y nada más, espero que os guste esto y que sobre todo el prólogo tan emocionado que dedica a Agustín y a la memoria, pues eso, de Paco, y que él, sin quererlo o queriéndolo, se incorpora también a la memoria colectiva. Es decir, a partir de aquí, Paco Felipe forma parte, como Jusamar y como tantos otros, de toda la gente que tenemos que recordar para el futuro. Gracias. Hola, buenas tardes. Decir que, bueno, está hoy con nosotros familia de Paco, está Achen, está Ander, y un poco dedicado a vosotros, ¿no? Paco y yo estábamos trabajando en 3 proyectos durante los últimos años, de forma simultánea además. Los 3 proyectos prácticamente se acabaron, pero Paco no ha tenido la suerte de ver la luz de ninguno de ellos, desgraciadamente. Sin embargo, uno de ellos, el primero, que era sobre la vida de un anarquista y un republicano, un compañero suyo del mismo pueblo y seguramente familiar suyo también, que era Lamberto Carrato, y Eusebio Serrano, el Carbonerito porque en sus años mozos fue novillero. Pues ese trabajo lo publicamos este verano pasado y se presentó en Cerveruela. Algunos de los que están aquí estuvieron allí acompañándonos. Ese trabajo, como digo, fue el primero de los 3 que estábamos llevando a cabo. Se ha editado. El segundo es el que presentamos hoy, y el tercero, que fue una cosa enlazada sobre los primeros esbozos de la vida de Lamberto Carrato y el Carbonerito, pues enlazando cosas y enlazando informaciones que le iban llegando a Paco, otras que iba aportando yo, sobre qué pasó en Zaragoza la tarde del 19 de julio de 1936 en la Plaza San Miguel. En la Plaza San Miguel es donde estaba la sede de la CNT, el sindicato mayoritario de la CNT, que era el de la construcción. Entonces, un militante de la CNT arengó a los miles de personas que estaban allí congregadas, y entonces Paco se puso a investigar a ver quién era el que había hecho el discurso, ¿no? Entonces estuvimos rebuscando en distintos medios, tanto bibliográficos como de hemeroteca y demás, y llegamos a la conclusión de que el que había dado el discurso era Lamberto Carrato. Lamberto Carrato, que es el que publicamos su biografía en la revista Siloca en el mes de julio, pues era uno de las figuras emergentes del movimiento libertario aragonés. Se quedó frustrado porque el golpe de Estado a los pocos meses le originó un fusilamiento en Paniza. Deciros, para los que no lo sepáis, que hicimos a través del programa de las exhumaciones, hicimos o intentamos hacer la misma, y por un tema ridículo, burocrático pero ridículo, por no tener autorización por excavar a menos de 50 metros de una carretera nacional, paralizaron la exhumación y se quedó frustrado hasta el año que viene, que se pedirá
la autorización correspondiente y esperemos que todavía esté vigente el programa de sumaciones. Y el tercer, o sea, ese es sobre la vida de Eusebio Carrato. Había alguna cosa más que estábamos, pero no tenía todavía un corpus como para editar lo que era precisamente sobre un hermano de Jusamar, el autor del libro. Ya cuando empiece a contaros lo de la biografía de Jusamar, hablaré de su hermano y de este personaje tan especial que nos tenía absolutamente despistados, porque por una parte Jusamar hablaba de su hermano como un dirigente de la CNT barcelonesa y por otro lado no aparece en ningún listado de libertarios, ni en la enciclopedia del anarquismo español, ni en muchos sitios. Sí que aparecen pinceladas suyas, pero inconexas, que no se sabe, con ello no se sabe hacer un dibujo bastante exacto de este personaje. Él decía en broma que igual era un espía, era un doble espía, y bueno, esa era, lo decía de broma cuando quedábamos en una cafetería ahí en Paseo Sagasta muchas veces para hablar de los proyectos, ¿no? Entonces, os quiero leer el prólogo que he escrito para esta edición. Dice así, dice: conocí a Paco Felipe ya hace unas cuantas décadas. Ambos andábamos militando en el movimiento vecinal de Torrero, él en Venecia y yo en La Paz. Desde entonces hemos tenido una estrecha y creo fructífera relación que se ha manifestado tanto en cuestiones laborales como, y esto es lo que más nos gustaba, de investigación histórica sobre el movimiento libertario zaragozano, sobre todo en lo tocante a Torrero. Ahí queda todo su trabajo sobre la represión fascista durante la Guerra Civil en vecinos del barrio, como ha comentado Herminio. Cuando hace poco más de un año me anunció la trágica dolencia, lo hizo sin intención alguna de paralizar nuestro trabajo histórico. Bien al contrario, se empeñó en que todo él saliera a la luz. Es cierto que la maldita enfermedad le fue minando poco a poco y ya no tenía ganas de ponerse delante del teclado del ordenador. Pero nunca renunció a la lectura que realizaba vorazmente, así como a animarme a acabar los temas que llevábamos entre manos. Uno de ellos, para él seguramente el más relevante, por el trabajo y esfuerzo que puso en él, es este libro que ahora sale a la luz. Se trata de una edición revisada y convenientemente anotada, como ha dicho Herminio, en que su autor, Juan Sanz Martínez, Jusamar, Juanico el Barbero, publicó sus memorias inicialmente en 1998, en la desaparecida editorial Tetragrama, en dos volúmenes, Vida y luchas de un idealista y El exiliado. El primero comprende desde su nacimiento en un pueblecito de Guadalajara, Alustante, su llegada de niño, casi recién nacido, a Zaragoza con toda su familia, su entrada en el movimiento libertario, el compromiso revolucionario y la represión sufrida por tal motivo, la guerra civil y su exilio a Francia. El segundo volumen relata toda su vida posterior en distintos países como exiliado, tanto en Europa como en Sudamérica. Paco se centró en la reedición parcial y adecuada corrección del primer volumen porque daba mucho más juego de cara a la historia reciente zaragozana y por qué no decirlo, por ser mucho más ameno que el segundo. Se acompañó el texto de un buen número de notas, realizadas la mayoría por Paco, sobre personajes y actos acaecidos y nombrados en el libro, con las que facilitar su comprensión y poder tener el lector una visión mucho más aproximada de cuanto en él se relata, y que, a pesar de estar escrito bajo la óptica personal de su autor, en la mayoría de las veces se puede comprobar una aproximación bastante exacta de la realidad de los hechos acaecidos. Sirvan finalmente estas líneas como mi sentido homenaje a mi compañero y amigo Paco. Que la tierra te sea leve. Y ahora
voy a hablar un poco de lo que es el libro, de lo que relata Jusamar. Jusamar nació, como he dicho antes, en 1914 en un pueblecito castellano-manchego, Alustante o Guadalajara, muy cercano ya a Aragón, en la comarca de Molina de Aragón, Alto Tajo. Era el menor de 6 hermanos, 3 chicos, Germán, Justo y Juan, y 3 chicas, Martina, Pilar y Andrea. Su hermano mayor, Germán, el que hablábamos de que podía ser espía o algo raro, había estudiado para sacerdote en el seminario de Sigüenza durante 4 años, pero acabó saliendo del mismo y abrazando las ideas sácratas más radicales, y cuya fanatización le llevaría luego en Zaragoza a pasar por la cárcel en varias ocasiones e incluso marcharse exiliado a Argentina, hasta su vuelta en 1931 al proclamarse la Segunda República. La familia era muy humilde, por lo que la vida en el pueblo era muy precaria, y al poco de nacer Juan, sus padres, y con ellos toda la familia, emigran a Zaragoza y lo hacen con muy pocos recursos, algunas ropas y apenas 150 pesetas, como se encarga de recalcar en el libro. Con aquella cantidad pudieron arrendar una guardilla en el barrio del Arrabal y comprar unos muebles, hasta que acaban residiendo en un piso en la calle Las Armas, 144, en el casco histórico, que es el que continuamente aparece reseñado en el libro. 3 años, en el 1917, Juan pierde a su madre, que fallecía en el hospital, teniendo que ser sepultada como indigente, porque no tenían dinero para el entierro, lo que equivalía a ser envuelta en una sábana y en una fosa de un cementerio de un pueblo cercano, cubrir su cuerpo de tierra. A los 5 años, en 1919, conoce a su tía, Matilde Los Certales. Esta figura le traía mucha atracción a Paco, porque hizo un estudio también sobre ella, porque era una figura muy especial, porque no era una persona que no quería pasar desapercibida. Sin embargo, su entrega a la causa libertaria era total. Era amiga de su hermano Germán, que desde entonces será la benefactora de Juan, y al que inculca las ideas libertarias siendo apenas un niño. Matilde, como digo, era una militante anarquista muy activa, pero anónima. Trabajaba por sus ideales en silencio y nunca se veía en reuniones ni actos públicos. Allá por el año 1922, cuando apenas contaba con 8 años, Juan, con sus hermanos Justo y Martina, ya vendía el semanario de la CNT de Aragón, Cultura y Acción. Durante la dictadura de Primo de Rivera, sus hermanos Justo y Martina fallecieron de tuberculosis. La mortandad infantil en el primer tercio del siglo XX era enorme. Yo que estaba haciendo ahora unos estudios para una genealogía que estoy haciendo, es que era una barbaridad. Era una auténtica barbaridad. Las mujeres parían cada 2 años. Pero a lo mejor la mitad de los partos acababan en fallecimiento del neonato. Con lo cual es fácil encontrarte familias de 8, 10, 12 hijos, pero que luego salen adelante a lo mejor 5 o 6. La causa de mortandad a veces era algo tan sencillo como diarreas, sin más. Aparece muchas veces también lo de que por mala formación o poco desarrollo. El caso es que la mortandad infantil era enorme y afectaba sobre todo, pues claro, a las clases más pobres. Poco después de instaurada la Segunda República, en 1931 cierra la fábrica de muebles y, a los 13 años empieza a trabajar en una fábrica de muebles en el barrio de San José,
donde se relacionará ya con la lucha sindical promovida por la CNT. Y al poco de instaurada la Segunda República, en 1931, cierra la fábrica de muebles y Juan ingresa, entre comillas, en el paro. Luego entra como aprendiz en la barbería colectiva del sindicato de la CNT, donde surgió su apodo de Juanico el Barbero, como es conocido por el resto de los militantes. Incluso en alguna ocasión Durruti le hace, cuando se encuentra con él en la cárcel de Torrero, le dice: hombre, Juanico el Barbero. En febrero del 32 fallece su padre de una bronquitis ocasionada por el tabaco. Bueno, pues vamos de flor en flor, ¿no? Y a mediados de ese mismo año Juan marcha a Valencia, donde estaba su hermana Pilar, con su marido e hijos. Se traslada poco después a Barcelona, donde frecuentó ateneos libertarios y se acabó de curtir en su ideario ácrata, leyendo a Bakunin, Kropotkin, Malatesta, Reclus, etc. Allí estaba también su hermano Germán, el especial, que ostentaba un alto cargo en la CNT barcelonesa, aunque no hemos llegado a saber qué cargo era el que tenía. Todo con mucho secretismo. Sin embargo, la opinión de Juan sobre su hermano no era muy favorable. De hecho, en todo su libro lo nombra pocas veces, y cuando lo menciona es en sentido negativo, porque Juan era un hombre que tenía un ideario libertario, pero tenía un ideario moral a la vez, que había cosas que no toleraba: lo de la falsa moral, lo de los líos amorosos, estar casado, tener compañera y tener amantes, y encima utilizar el sindicato, su cargo, para uso personal. Eso lo llevaba muy mal y se lo recrimina en varias ocasiones. De Barcelona marchó a Alfaro, La Rioja, ya como barbero y comenzando a dar sus primeras charlas y mítines como convencido libertario y como miembro de la CNT. En 1933 vuelve a Zaragoza, donde milita en el Sindicato de Higiene y Sanidad, trabajando de barbero. Se convierte en un activo militante libertario, aunque rechaza en varias ocasiones pertenecer a la FAI, y sufre su primera detención por formar parte de un grupo que pegaba pasquines llamando a no votar en las próximas elecciones de noviembre del 33. Poco después participará activamente en la insurrección anarquista del 8 de diciembre en Zaragoza para implantar el comunismo libertario, siendo detenido junto a muchos compañeros, entre ellos su amigo íntimo Victoriano Logroño Larios, que sería asesinado por los fascistas el 22 de julio de 1936. Pasó por el hospital y a continuación fue encarcelado en Torrero junto a miembros del Comité Revolucionario de la CNT: Durruti, los hermanos Alcrudo, Cipriano Mera, Joaquín Ascaso, Isaac Fuente, Antonio Jarque, etcétera, etcétera. De allí fue trasladado al penal de Chinchilla, Albacete, y finalmente al de Alcalá de Henares, Madrid, donde estuvo preso hasta mayo del 34. Tras el golpe de Estado fascista de julio de 1936, el 14 de agosto, junto a otros compañeros, logró escapar de la ciudad, cruzando el río Gállego, y avanzar por Montañana y Peñaflor hasta llegar a Leciñena, ya en la zona republicana, donde estaban las columnas del POUN. Después ingresó en la columna Durruti. Tras la creación del Consejo de Aragón, entró a colaborar con el mismo y fijó su residencia en Caspe, donde fue secretario de la Comarcal de las Juventudes Libertarias. Pero en agosto del 37, por desavenencias con algunos miembros del Consejo, compañeros suyos de la CNT y comunistas, y tras la caída del mismo, fue encarcelado y pasó 3 meses en la cárcel junto con otros miembros del Consejo. Al ser liberado, marchó a Calanda, donde se incorporó a filas en la 25 División, la antigua columna Ortiz, anarquista, llegando luego a ser nombrado comisario de la 117 Brigada Mixta. Fue destinado al frente de Teruel, a la zona de Tortajada, donde a finales de diciembre del 37 padeció la nieve y las bajísimas temperaturas de hasta 22 grados bajo cero.
que le ocasionaron problemas de congelación en los pies y las piernas. Fue transportado a distintos hospitales de campaña hasta acabar finalmente en el Hospital Militar de Valcarca, en el barrio barcelonés de Gracia, donde estuvo a punto de que le amputaran una pierna por la gangrena, aunque finalmente, y gracias a su tozudez, lo evitó. Allí conoció a la que sería su amor y futura compañera, la enfermera Maximina Anguita, Maxi para ella, que le cambió totalmente la vida y le atrajo al lado más espiritual, como relataba Herminio. Todos estos datos están extraídos del libro, hay que ir picoteando, pero él no hace una biografía suya y luego relata, no, él va linealmente, va describiendo acciones y va incorporando datos personales suyos de su familia, va nombrando a sus hermanos, no los nombra de golpe todos, sino aparece uno en un año, aparece otro en otro, en distintas situaciones. Ya en 1939, cerca ya el final de la guerra, y a pesar de su delicado estado de salud, consiguió pasar a Francia y llegar a Montauban, donde se instaló con Maxi, y tras su recuperación, finalmente trabajó en un salón de peluquería importante de la ciudad y colaboró con la resistencia antinazi tras la invasión en el 1940 de los alemanes. Siguió militando en la CNT local y en 1946 fue nombrado secretario de la Regional de Aragón, Rioja y Navarra, en Francia, en el pleno de dicha regional celebrado en Toulouse. El 27 de junio del 41 se casó con Maxi, por lo civil, en el Ayuntamiento de Montauban. Su mujer sufrió varios abortos, hasta que en el 41 nació su primer hijo, Mario. Y en 1945 lo haría el segundo, Liberto. Era común poner nombres de ese tenor, ¿no? Acracia, Liberto, Amistad, etcétera, etcétera. Hasta 1947 residieron en el país vecino, partiendo entonces a Chile, donde vivía Andrea, una de sus hermanas. Y en 1950 marchó a Brasil, donde en el 66 comenzó a escribir sus memorias en Sao Paulo. En el 95 regresó a España, yendo a Valencia, pues allí vivía la familia de su hermana Pilar, y donde en el 98 publicó el libro original, autobiográfico, Vida y luchas de un idealista. Este es la versión original, el libro original. Finalmente falleció en la primera década del siglo XXI. Y bueno, esto es un poco lo que es la biografía extraída a través de los datos del libro. Como ha comentado Herminio, en el libro, incluso en este también, ¿no? en la segunda parte, hay muchos textos de índole poética o de aforismos que crea él, pensamientos, etcétera, etcétera, sobre distintos hechos. Él le vienen a la mente algún aforismo para describir el hecho, ¿no? Sobre temas muy clásicos, no son de una gran relevancia, pero sí, pero es que a la mínima de cambio, plaf, te lo suelta, ¿no? Por ejemplo, si con patrias, religiones e ideologías los hombres son fanatizados, el terrorismo, el crimen y la violencia serán los frutos cosechados. Bueno, por ejemplo, ¿no? Otra dice, nada solucionarán las ideologías que los hombres se digan tener si sus comportamientos no responden a todo lo que se dicen ser. Esto lo hacía un comentario, por ejemplo, en relación a su hermano, ¿no? Que iba de dirigente cenetista libertario y luego llevaba una doble vida amorosa con la mujer y con la amante. Eso
lo llevaba fatal, Juan. El libro es muy interesante y es muy interesante porque es historia viva de Zaragoza, de antes, durante y después de la Guerra Civil, sobre todo la parte anterior a la Guerra Civil, todo ese movimiento obrero que había en Zaragoza, explicado por una parte activa del mismo, no un dirigente, porque Juanico empezó a formarse él y cuando ya realmente estaba prácticamente bien formado, pues vino la Guerra Civil y le impidió todo desarrollo. Pero él desde niño bebió la ideología libertaria que le había inculcado su tía, la María Los Certales, y fue toda su vida fue fiel a sus creencias. Él renunciaba a muchas cosas pues porque creía que moralmente no tenía que aceptarlas. Siguió con su ideario revolucionario, pero sin embargo no utilizó la violencia para nada. Es decir, él participó activamente en la insurrección de diciembre de 1933, pero como he comentado antes, él estuvo tentado varias veces de ingresar en la FAI, la Federación Anarquista Ibérica, que era el ala más radical del anarcosindicalismo, del anarquismo, pero él prefería seguir con su trabajo de barbero, con su dedicación a sus compañeros, a los obreros, a su clase social, pero sin utilizar la violencia ni hacer uso de su, entrecomillado, poder en algún momento. Eso lo resolvió de forma drástica cuando estuvo en el Consejo de Aragón y cuando no vio bien algunos de los tejemanejes que se llevaban a cabo, tanto por compañeros suyos de la CNT como de los comunistas, abandonó, incluso llegó a reprochar a uno de los consejeros en el texto, no sé si durante su estancia en el mismo lo hizo público, pues denunció, en el texto denuncia por ejemplo a José Ruiz Borao, pues que había hecho un desfalco económico del dinero que se recaudaba, ¿no? Supongo que eso no le ocasionaba amigos, sino todo lo contrario, y como relata en el libro, pues al final se encontró bastante solo y en algún momento llega a decir que lo querían fusilar los dos bandos, ¿no? Los fascistas por ser anarquista y los compañeros republicanos por criticarlos y por no pasarles ni una, ¿no? O sea, llegó hasta tal punto su integridad moral que se jugó la piel literalmente, ¿no? Luego, en la época del exilio, pues eso fue evolucionando hacia pensamientos ya casi teológicos y bueno, y en una serie de narraciones muy personales, muy líricas, pero que ya no tienen mucho que ver con el mundo libertario y con lo que es la reedición de este libro y la parte que realmente nos interesa, que es esa vivencia de primera mano de alguien que vivió todos los hechos que se produjeron en la Zaragoza del primer tercio del siglo XX y la época tan importante del auge anarcosindicalista y luego de la Guerra Civil, el Consejo de Aragón, etcétera, etcétera. Yo creo que es un libro que, tal como lo dejó Paco, ahora sí que es un libro ameno, que es un libro muy interesante y que es bastante fiel, porque contrastando con la bibliografía al uso, pues todo lo que cuenta Juan en el libro se puede ratificar en otros libros, de que las cosas son como las cuenta él en el mismo, ¿no? Y nada más.
animaros a que compréis el libro, que está ahí en la entrada, y que ha sido un placer estar con vosotros y con la familia de Paco. Muchas gracias. Si queréis hacer algún, no sé cómo vamos de tiempo, si se puede hacer algún turno de palabras, alguna duda, alguna cosa, y animaros a los historiadores a ver si sacáis la vida del hermano, del Germán Sanz Martínez, a ver si realmente era un doble espía o que era, algo era, o sea, una cosa normal no era, porque eso de que no aparezca en ningún sitio y su hermano. Y luego sí que aparece, por ejemplo, en el listado de los que fueron en el buque Sinaya, de mayo a junio del 37, desde Sète, en Francia, hasta Veracruz, que fue un barco cargado de exiliados, y ahí aparece el nombre de él. Pero en un listado aparece su nombre, en otros listados aparece su mujer, una que aparece como mujer, que luego no coincide con la que hay en México. Es todo muy extraño y es muy interesante, o sea que si alguno estáis animados, Germán Sanz Martínez, hermano de Juan Sanz Martínez Usamar. ¿Nada más? ¿Queréis preguntar algo? Pues eso. Te quiero preguntar, cuando has hablado de que dio un cambio de CNT a cosa como espiritual, sí. ¿Qué vio? ¿Al cristianismo? Yo creo que fue todo por obra de su mujer. Bueno, es que este hombre era ateo, era revolucionario y demás, pero cuando conoció a la enfermera que según él le salvó la vida, no sé si vio a Dios o vio la luz. El caso es que hubo un cambio radical en él, ¿no? Entonces era ya más lo que es la lucha obrera y de clases, ya pasó a un segundo plano y se dedicó más a su mujer y a hacer el bien en el sentido sentimental, espiritual de la palabra, ¿no? Más que hacer la revolución, hacer el bien. Entonces él te daba indicaciones, guías para poder alcanzar tú también ese estado de placidez, todo muy espiritual, muy... no sé, ¿qué tú opinas, Herminio? A lo mejor era el efecto directo del amor, ¿no? Pues eso es lo que digo, que es que le cambió la vida, es que le cambió la vida. A mucha gente. Sí. Pero bueno, también fue un dirigente del exilio, habíais dicho, ¿no? O sea, que Sí. del exilio con su espiritualidad, pero también estuvo como cargo de Aragón. Sí, fue ya cuando... pero es que se marcha, llega un momento en que de Francia, en el 45, se marcha. Vale. Se marcha ya y entonces pues es cuando ya se produce la evolución esa, ¿no? Ya del líder sindical al espiritual, digamos, ¿no? Sí, yo creo que tiene bastante que ver su estancia en Sudamérica y todos los movimientos espirituales que se mueven por allí. Yo cuando lo conozco, cuando viene, es una persona mayor, bueno, ya están los dos, la pareja, la Maxi con él, una gente muy amable en el sentido más cívico de la palabra. Enseguida contactaron conmigo, que yo no tenía nada que ver en principio, pero yo les acompañé, hice esa cosa que os he comentado antes, y aún tengo alguna carta que me escribió desde Valencia en el que me decía, daba la sensación de que estaba muy desengañado en un fenómeno que yo he conocido algunos de los que vinieron del exilio en un momento determinado, cuando llegan aquí a España, de repente no encuentran lo que creían que iban a encontrar. Al fin y al cabo habían desenganchado del país, para bien o para mal, hacía muchísimos años. Y él se le ve como un poco decepcionado, y en la carta que me escribe, sin darme muchos datos,
pero me dice que, bueno, que han decidido volver otra vez, y eso es una mala señal, en el sentido de que habían decidido venir los dos para acabar en España su vida, y de repente deciden que lo que encuentran aquí no es lo que deseaban y marchan. Entonces yo no puedo decir, entiendo como muchos, hay una frase que siempre se dice, los héroes siempre tienen que morir jóvenes, porque cuanto más mayores nos hacemos, menos héroes cambiamos muchas veces, sin más, cambiamos. Y yo creo que él, ya digo, el exilio, a partir de los años 40, como dice Agustín, hay mucha gente de la CNT que todavía milita en Francia, pero luego hay como una especie de no sé, van desapareciendo. En la primera parte del exilio todavía tenía una coartada para luchar, porque estaba la invasión de los nazis, ¿no? Entonces él se pone, a pesar de su salud deteriorada, que no podía hacer de maqui ni podía hacer de nada de eso, pero sí colaboraba con la resistencia en todo lo que podía, porque había un objetivo y era derrocar al mal, derrocar a los nazis, ¿no? Pero claro, cuando eso se acaba, casualmente en el 45 marcha para Sudamérica, y entonces ahí le cambió ya lo que es la visión de la vida, y como dice Herminio, pues hay un cambio muy, muy profundo. Luego vuelve a España y ve que aquí no se ubicaba él, porque sí, en una democracia, pero ¿qué? Seguía viendo los mismos problemas que veía antes a otro nivel, pero no era la sociedad ideal que él buscaba. Entonces ya estaba ya muy mayor para hacer una revolución, y vuelve otra vez y dice, bueno, pues estaré con mi gente y con los que conozco allí, con los que puedo apoyar, y puedo ver que mi ayuda pues produce un efecto positivo en ellos, que aquí se vería absolutamente pues diseminada y no tendría ninguna visualización, ¿no? De todas formas, y por no prolongar mucho esto, en mi opinión nos queda mucho por hacer desde el punto de vista de historiadores, de otros puntos de vista probablemente también, pero como historiadores sobre el exilio sabemos muy poco, sobre el exilio en general, ni siquiera sobre el francés, que parece muy próximo. Hay mucho que discutir, y que cuando si tienes ocasión de contactar con gente de Francia, yo he conocido a algunos exiliados allí, por ejemplo, una cosa que me chocó, militantes del PC, del Partido Comunista, que nunca se integraron en la organización del Partido Comunista francés. Siempre han militado y militan, porque todavía viven, y alguno todavía es concejal comunista de Oloron-Saint-Méry, y militan en el Partido Comunista de España. Yo lo relaciono con la idea de la vuelta. Algún día, y alguna vez ellos me lo han comentado, es que nosotros militamos y siempre vivieron de cara al país. Pero conforme esto se aleja, el exilio de México lo conocemos menos, y eso que el exilio de México es muy potente. Conocemos menos el exilio argentino, conocemos menos el cubano, conocemos menos el de Santo Domingo, y vamos conociendo, y todo eso formó parte de algo que se llamó el conflicto de los años 30 en España, y que tiene todo eso. Y ya, si vamos a... Me viene muy bien porque este anarquista turolense que os he dicho, él es de los últimos que embarca, pero en un sentido de otro exilio que desconocemos bastante, que es el del norte de África, donde hubo mucho sufrimiento en los campos aquellos a unas temperaturas increíbles, y cómo finalmente se unen. Y aquí podríamos poner otra vez la película Casablanca, donde ya sabéis que el de las brigadas internacionales, por efecto de la censura, se le convertía en un... habló del amante de Ingrid Bergman, del actor este tan... Humphrey Bogart. Bueno, pues todo el norte de África bulle, porque allí se va a desarrollar la parte siguiente del drama, que es la guerra mundial.
y cómo el norte de África, allí los franceses, es donde se va a definir cuál es la Francia colaboracionista. Ellos que están tan ellos que están tan orgullosos y tal, pues media Francia o más de media Francia fue colaborado por los nazis. Es decir, que todos tienen y tenemos, y ahí desde luego nosotros, para mí una cosa, estamos todavía, porque no hemos asimilado y no sabemos todavía lo que pasa en los 3 años de la guerra civil, menos de la posguerra, estamos todavía rescatando gente, sabiendo nombres, como decía Agustín, con muchísimas dificultades para rescatarlos físicamente, y todavía nos queda pues un gran territorio por andar para entender todo lo que fue aquello, ¿no? Para llegar a lo que yo digo muchas veces, las biografías compartidas en la Europa de los años 40, donde se juntaron campesinos de Bocchignani en el mismo sitio con campesinos rusos y tal. De repente sus vidas, viniendo de sitios, se convierten en vidas comunes ante la agresión del poder nazi, ¿no? Y cómo muchos de ellos perecen en los campos de concentración, codo con codo, sin saber por qué ni por qué no, y de repente todo eso configura la Europa de los años 40. En fin, a mí me parece que lo de Juan Sanz es muy importante. Nos ha dado miedo en realidad de volver igual hay que meterse con el exilio, por aburrido que sea, porque algo desde luego, alguna clave más nos va a dar, Bueno, de momento conformémonos con este libro que, como dice Agustín, y yo creo que es una buena forma de verlo, nos ilustra un poco más de la historia común. Por cierto, tú has hablado del día 19 de julio, pero no sabemos nada del 17 de julio por la noche, del 18 de julio por la mañana y por la tarde. Yo conozco algún dato de supervivientes a los que pude entrevistar y que vio una escena que parecía una obra de teatro, vio lo que pasaba. Ya sabéis que en la Plaza Aragón el gobierno civil estaba frente al gobierno militar, o sea, lo que es hoy Capitanía, y el gobierno civil, que seguro más de uno os acordáis que era un chalet precioso que había antes de que hicieran todos esos pisos. Bueno, pues allí se desarrolló, la tarde del 18 de julio se desarrolló parte del drama, que es como del gobierno civil sale el gobernador Vera Coronel con 2 colaboradores y pasa al gobierno militar. Ahí se abre el portón, se ve una barba blanca, no era Santa Claus era Cabanellas. Por cierto, Cusamar le llama Cabanillas. Sale Cabanellas, echa mano físicamente del cuello del gobernador y lo meten para adentro. Y aún se vuelve Cabanellas al público, porque ya había una cierta expectación que pasaba allí, y grita "¡Viva la República!". Porque así se hizo el golpe en Zaragoza. Hasta en el propio edicto de Cabanellas acaba con "Viva la República", la bandera republicana. Bueno, pues conocí a alguien que era joven y vio todo esto desde un árbol, que es una forma sublime de ver las cosas, ¿no? Verlo desde un árbol aéreamente, y de unos cómo entran, cómo salen, y todo lo que pasó al día siguiente. En fin, todos estos días tenemos cosas. En la reunión con el gobernador civil, cuando piden armas, hay un dirigente, reúnen a toda la gente del Frente Popular, y como un dirigente anarquista le dice al gobernador civil: ¿tiene 50 guardias de salto de confianza? Y el otro dice: sí. Dice: pues vamos al polvorín, porque el polvorín era vital, como eran vital Castillejos. Y entonces uno de los de la reunión, que era de Unión Republicana, dice al gobernador que no hagan eso, porque no es peor armar al pueblo
que a los fascistas. O sea, temen más al pueblo con armas que a los militares. Esta es la frase que dice... Estás haciendo spoiler del artículo de... Ah, no, que yo no lo he leído. Es que es justo todo eso lo que sale en el artículo. Entonces no, ahí lo dejo. Ahí lo dejo. Bueno, pues eso, que desconocemos bastante todo eso y que los historiadores, como has hecho mención, a los historiadores pues tienen faena y en los tiempos que corren y que van a seguir corriendo, yo creo que tenemos que acelerar el proceso porque forma parte de la propia supervivencia de los mismos historiadores. Y todo rigurosamente con documentación, etcétera, etcétera. Bueno, que esto Sí, no, pero es que justamente ese es el tema de quién habló, ese es el título, pero luego lo que hace en el artículo, como te digo, se editará en Rolde en el primer trimestre del 25, lo que se hace es acercarse a las distintas fuentes y ver cómo cada una de ellas explica los hechos, ¿no? Algunas son coincidentes y otras no tienen absolutamente nada que ver, ¿no? Pero en cualquier caso sí que es un mosaico bastante aproximado de lo que pasó y los protagonistas y los actores de esas escenas, ¿no? Yo creo que eso era también como digo, el tercer trabajo en el que estábamos Paco y yo insistiendo, y al final pues lo sacamos adelante, y yo creo que con la suficiente bibliografía como para dar una fotografía bastante exacta de lo que pasó, porque recurrimos incluso básicamente a las fuentes del otro lado, ¿no? Para ver cómo se veía desde, y hay algunas novelas que incluso siendo de autores claramente pro golpe, pues que hacen un relato bastante exacto. Otra cosa es ya con el tema de la represión y eso, que algunos pasan de puntillas o ni lo nombran, ¿no? Pero los hechos que tuvieron lugar en Zaragoza cuando el golpe de Estado, eso era lo que... Es que fue todo trabajos concatenados. Paco empezó a trabajar en un tema y salía información para otro artículo. Bueno, pues vamos a elaborar otro artículo. Porque el detonante de todo esto fue Lamberto Carrato. Lamberto Carrato, que era el cenetista que se dirigió a los miles de obreros que estaban aglutinados allí en la Plaza San Miguel. Entonces, a raíz de saber el nombre de Lamberto Carrato, fue cuando empezamos a buscar hechos que se pudieran relacionar y se sacan en noticias en prensa que lo detienen a Lamberto Carrato por la tarde porque iba con una pistola y no tenía documentación de la pistola se la quedan, pero a él no lo detienen, ¿no? Y bueno, se va sacando otros personajes que intervinieron a raíz de novelas que están en el mercado publicadas y demás, y hacen distintos relatos, cada uno aporta alguna cosa nueva, entonces se funde todo eso, se refunde y se hace lo que es el relato de lo que pasó, desde antes hasta después, ¿no? Esperaremos al Sí, Rolde. esperaremos al Rolde. A ver. Ya te digo que Paco incluso buscó también en internet una fotografía de la pistola ametralladora que le encantaron a Lamberto Carrato, porque Lamberto Carrato fue de los que también estaba ahí esa tarde intentando hablar con el gobernador civil continuamente, paseando por Paseo Independencia arriba y abajo. Bueno, la verdad es que hay distintos libros que
que lo mencionan, pero no tan exhaustivamente con todos los detalles como los que recabó Paco y que luego pues fuimos ampliando, ¿no? El nombre de Carrato en algunos sitios aparecía erróneamente, aparecía como Cerrato, pero a través de un libro que se publicó hace unos años de un militante anarquista, cenetista de Almudévar, que bajó a Zaragoza esa tarde a ver qué es porque les llegaban noticias de lo de que se estaba preparando los golpes, no sé qué, tal, a ver cómo reaccionaban aquí. Entonces, para tener información de primera mano, lo mandan los compañeros de la CNT de Almudévar y lo mandan a Zaragoza para que se entere de primera mano. Entonces, él es el que da el nombre de Carrato, pero no lo pone como Carrato, sino no sé si pone Cerrato o Carreto, no sé. Y aparece luego en sus memorias, un tal Albiol, que se publicó, bueno, en Arma está el libro, no sé si lo has leído, y eso fue lo que levantó la liebre, y a raíz de saber el nombre, pues empezamos a buscar las notas informativas de Carrato, y entonces vimos pues eso, que había estado haciendo giras propagandistas desde abril hasta finales de mayo por todo Aragón, que se codeaba en los mítines con Paco Ponzán, con Muñoz La Viñeta o el mismo Ramón Acín, que se veía pues que, hombre, tonto no debía ser cuando lo ponían con primeros espadas, ¿no? Y eso fue lo que nos indujo a buscar más información y a raíz de eso sacar los dos artículos, el que ya se publicó en Siloca sobre Lamberto Carrato y su primo el Carbonerito, y este otro que está pendiente de publicar en el próximo trimestre. Pero el libro que le tuvo durante más tiempo ocupado es este que presentamos hoy aquí, y como ya digo, creo que ha quedado muy digno y sobre todo muy interesante, porque son información de primera mano, no son versiones, es de alguien que lo vivió en primera línea todo lo que narra en el libro. Yo creo que os gustará, vamos, a mí me ha encantado. Me ha encantado cuando lo leí, una vez con las modificaciones que había hecho Paco, y luego pues ayudándole con las notas que vienen muy bien. Son un montón de notas, que casi un centenar entre la primera y la segunda parte, sobre todo para alguien de 2024. Si te pones a leer un texto que te está hablando de sucesos acaecidos en los años 20 y en los años 30, te nombran un montón de sitios, que algunos han desaparecido, o sea, muchos han desaparecido, o situaciones que si no te explican qué es, pues no te dice absolutamente nada. Entonces, claro, Paco estaba preocupado porque se le iba la cosa de las manos con la cantidad de notas, y me llegó a decir: oye, ¿qué hacemos? ¿Seguimos o quitamos todas? Porque es que esto no hay manera de parar. Digo, mete todo lo que sea, mete todo lo que sea. Es preferible que haya un exceso de información a que haya un defecto y la gente no se entere absolutamente de nada. Notas, está, cualquiera que lea el libro se sitúa perfectamente en la época y en el lugar donde tiene lugar la escena. Muy bien, pues nada, muchas gracias a todos.